Bueno, sin más, vamos a empezar. Primero, compartiros lo costoso que me ha resultado, y eso sin saber cómo resultará finalmente, la preparación de la charla, por sentir la presión muy clara de lo social y político. Es como, a ver qué digo y cuidado con cómo lo digo. Y por eso prefiero excusarme ahora, a tener que hacerlo posteriormente, por las generalizaciones que voy a tener que hacer, porque naturalmente voy a usar términos como patriarca, patriarcado, madre, educación, etcétera, etcétera, que sé que son temas muy sensibles y que según se enfoque o según se escuche desde un lado o desde el otro, puede generar controversia o incomodidad. Yo desde donde voy a hablar, el campo que voy a enfocar es lo psicológico. Lo psicológico y en menor medida lo psicoterapéutico. Pero, ¿por qué digo que voy a hablar desde la psicología? Porque el concepto patriarcado incluso, tiene diversa intención y diversa profundidad en el campo psicológico o en el campo sociológico, político, de los movimientos sociales, etc. Voy a hablar del individuo, del hombre, la mujer, la persona, por ir más allá del género, y voy a intentar reflexionar sobre una serie de asuntos que tienen que ver con el patriarca, la función paterna, qué es eso, qué utilidad tiene. Y de hecho va a ser una charla, espero, sobre el caos. ¿Y por qué empiezo hablando del caos? Bueno, porque el patriarca no deja de ser, ni ha dejado de ser nunca, más que una herramienta que se ha ido utilizando en lo psicológico para intentar ordenar lo caótico, lo desbarajustado, lo confuso que es un cerebro humano. Lo patriarcal, en este sentido, no es más que una apropiación demasiado exclusiva hasta hace unos años de esta herramienta al servicio ¿de qué? De controlar los excesos. Y después hablaré de qué excesos. Pero viene a ser como uno de los artífices de la ley en el sentido de aquello que necesitamos, que nuestra mente necesita para irse estructurando de una forma saludable, fértil y fructífera. Y vamos a estar en lucha permanente desde nuestro nacimiento contra el caos. Al mismo tiempo, es una lucha que es imposible ganar, porque en el momento que pareciera que la ganáramos, esta lucha con el caos interno, en el momento que creyamos que hemos ganado esa lucha, nos quedaríamos rígidos, automatizados
y sin vitalidad. Viene a ser que sin el aspecto caótico de nuestras mentes no hay regeneración posible. Y al mismo tiempo, con un exceso de caos en nuestras mentes, tampoco hay posibilidad de ordenamiento. Algo así como caos y orden en perpetuo estado, que no tiene por qué ser de lucha, de pelea, pero sí de alternancia suficientemente fluida como para poder ir desechando lo viejo, lo caduco, lo inservible, e irnos actualizando en función de lo que el entorno está aportando a este gran caos que es el mundo. Voy a ir más detalladamente, claro. Por empezar con la definición de la RAE sobre el caos, habla de desorden o confusión absoluto, pero más interesante aún, estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Y quiero que os imaginéis que en el momento del nacimiento de una persona es algo parecido al nacimiento del universo, donde hay un Big Bang impresionante. El Big Bang no es más que una explosión de caos y que a partir de ahí y progresivamente el universo se va organizando, ordenando, aunque ese mismo ordenamiento implica que hay una parte permanente que siempre retorna al caos. Es la famosa ley, entre comillas, de la entropía, que dice que todo lo vivo tiende a la muerte. Y eso genera ese flujo de que lo vivo tiende hacia la muerte y que de la muerte puede surgir lo nuevo, la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivamos eso? ¿Cuál sea nuestro nivel de angustia ante las pruebas de encontrarnos que hay cosas que mueren, hay cosas que acaban y que en todo caso todo está cambiando permanentemente? Pues bien, para poder ir aceptando, integrando, elaborando incluso este perpetuo movimiento entre el caos y el orden, para eso es donde aparece como necesario, imprescindible, la ley. ¿Qué es la ley? Estoy hablando de la ley general en la cual uno puede asumir y reconocer que hay algo superior a mí, superior al individuo, que puedo reconocer que hay unas fuerzas, por llamarlo así, y no estoy hablando exclusivamente de aspectos espirituales, místicos, ecológicos, no, incluso sociales. Hay fuerzas sociales, tanto sociales, de la naturaleza, del cosmos, y también del propio, de la propia psique. Hay fuerzas que son superiores a mí y que en la medida en que yo vaya encontrando mi forma de adecuarme a eso, de vivir en ese orden que esa ley marca o propone, en la medida que yo voy siendo y sintiéndome y conociendo cuál es mi lugar en ese orden, la idea es que cuanto más conozco mi lugar en el orden, más fluido voy a estar y voy a vivirlo con menos angustia.
Quiero, sobre esto de la ley, porque sé, el término ley no es nada confortable. El término ley nos hace pensar rápidamente en autoridad, en multa, en castigo, en poder, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una de sus acepciones. Lo interesante va a ser si estamos sometidos a una ley, ¿en qué está basada esa ley? ¿Y qué interés tiene para mí que la pueda seguir o no? Poco a poco. Una ley basada en la autoridad, en el poder, en la imposición, en la coerción, ya sabemos que tiene poco trayecto, que queda muy corta a la hora de facilitar que los individuos se sometan a ella e incluso encuentren algún beneficio en someterse a eso. Aunque hay ejemplos como la ley de circulación. Creo que es bastante obvio aceptar que tiene muchos beneficios someterse a esa ley, porque es una ley que ordena, no solo es una ley que castiga, no, es una ley que ordena que circulemos por la derecha o por la izquierda y da instrucciones para cómo proceder en casos de conflicto. El intento de esa ley es ordenar algo que es caótico o puede ser caótico. Un corolario de la ley es que, en general, hay una serie de consecuencias para aquellas personas que no cumplen la ley. Entonces se les castiga, etcétera, etcétera, para intentar que castigando a los divergentes, la mayoría nos podamos beneficiar de lo bueno de ese ordenamiento. Entonces, os propongo que vayamos pensando en ley como ordenamiento de algo muy complejo, muy complicado, algo que necesita un orden para que en el uso que hacemos de esos aspectos obtengamos beneficios. ¿Cuál es el problema? O uno de ellos, claro. Que hasta hace poco y en muchos lugares del mundo continúa siendo así y va a continuar siendo así mucho tiempo, pero en muchos lugares, o en todo caso en nuestro entorno occidental, la ley, las leyes han estado en manos de los hombres y han hecho de ello, de los hombres, varones, y han hecho de esas leyes algo que no ha tenido siempre la intención de ordenar, sino de censurar, coerciar, no, ejercer coerción, y que se han apropiado de ello. Y de ahí viene toda la cuestión patriarcal que ya conocemos y que ahora no voy a entrar, más que en un asunto muy importante. Naturalmente, no hablo de la ley que establece subordinación, ni la ley de abuso, ni el dominio, ni la segregación de unos y otros. No. Continúo hablando de la necesidad de una ley psicológica que me facilite el ordenamiento de mi caos interno para estar
vivo, poderme relacionar con los otros y progresivamente ir encontrando el lugar propio en el cual me voy a sentir o me puedo sentir más integrado sin estar subyugado. Algo importante, y no quiero hablar del patriarca o de esta función paterna sin señalar que yo creo, y desde ahí parto, naturalmente en la igualdad, en derechos y deberes de todas las personas, tanto en la igualdad como en la equidad. Pero como psicólogo, a esto es a lo que me dedico, a la psicoterapia, no creo que seamos iguales. No creo ni que haga falta, en términos psicológicos, ser iguales. Sobre todo en la acepción de iguales en cuanto a uniformes. Yo voto por un aprecio de las diferencias, precisamente, de lo diverso, como algo que enriquece al género humano y a nuestras relaciones. Digo esto porque no es lo mismo la igualdad en derechos que pretender que dos personas sean iguales en cuanto a sus capacidades o sus talentos o su funcionamiento psicológico interno. Los seres humanos somos impresionantemente diversos, complejos, y más en los términos psicológicos. Tened en cuenta que llevamos con conocimientos médicos más de 5.000 años de historia. En nuestra civilización, desde hace más de 5.000 años, hay gente que se ha dedicado y continúa dedicándose a estudiar, a saber, a investigar, a experimentar en lo médico, en lo físico sobre todo. Los psicólogos tenemos una historia de aproximadamente y de una forma más organizada que vamos dedicándonos a esto unos 140 años. 5.000 años y 140. Y si en 5.000 años aún no hemos encontrado resultado para cosas como el mal aliento, ¿cómo pretendemos que en 140 años seamos los reyes de la creación y entendamos perfectamente un órgano que es el cerebro, que está en evolución inicial? Nuestra especie somos unos infantes en el cosmos. Hace poquísimo que estamos aquí y tenemos un cerebro en evolución. Algunos quizás en involución. Ok, pero generalmente vamos hacia allá. Y sabemos que incluso geológicamente somos una miajita de grano de arena, etcétera, etcétera. Somos muy poca cosa, aunque nos creamos los reyes y reinas del mundo. Ya, pero sabemos que no. Así que vamos a ponerle un poco de humildad a esto que sabemos y a entender que de todas nuestras capacidades psicológicas, mentales, afectivas, emocionales, estamos empezando a entender cosillas que nos maravillan, etcétera, etcétera. Pero de algo que estamos bastante seguros, aun con lo novatos que somos, es que una persona, un individuo, necesita orden para ir estructurándose psicológicamente
y poder acceder a sus talentos y sus habilidades cognitivas, emocionales y físicas de más alto grado. ¿Y por qué estoy hablando de orden una y otra vez? Bueno, porque creo que es tan importante el orden para crecer saludablemente, que no me gusta nada creer que el patriarcado, por el exceso de apropiación indebida de esta aplicación del orden de la ley, nos esté fastidiando la posibilidad de entender que esto de limitar, contener, poner marcas en las cuales un niño o una niña, una criatura, tiene que cumplir determinadas cosas. No es verdad que la libertad tenga que ver con el caos. No es verdad, creo yo. La libertad tiene que ver precisamente con un flujo constante en ambas direcciones. Los que me escucháis a veces me habréis oído decir que una de las características que creo que está más descuidada en la educación de nuestros niños y niñas es que no los educamos para que sepan perder. Perder es importantísimo para poder desarrollarse en un continuo fluir entre lo que tengo, lo que ya no tengo porque lo he perdido y lo suelto, y lo que puede venir como novedoso. El miedo a perder, que tiene que ver con el miedo a no volver a tener, perder algo y quedarme en vacío, ese miedo sí que creo que tiene que ver con el afán de mantener el poder, el dominio. Y no hay nada en el mundo que explique mejor el afán de control, que es el miedo. Cuando controlamos es porque tenemos miedo. Cuando queremos controlar más es porque anticipamos alguna desgracia que nos pueda pasar. Y eso también está bien. Pero fijaos cómo vamos amontonando conceptos a veces incómodos. La ley, el orden, el control. Es como si estuviera haciendo un mitin ultraderechista. Viva el orden, viva la ley, viva el control. A eso me refiero también. No acepto que eso se lo queden los cafres como propiedad suya. Porque no es cierto, para mí, que haya una oposición entre caos y orden, entre creatividad y seguridad. No es una oposición, a mi modo de ver, es una polarización. Y que no nos toca otra que ir desarrollando habilidades de equilibrio fluido entre unas y otras. ¿Qué hacía el patriarca? ¿Qué función tenía antes? Bueno, aquel que controlaba prácticamente todo lo que sucedía en el entorno, en la vida familiar o en el pueblo, los caciques, los tiranos más allá, que intentaban controlar al máximo lo que sucedía en su ciudad, su estado, y que partían de que el criterio que tenía ese patriarca, que tenía acceso y control a todo, era algo
por el bien de la comunidad. Bueno, yo creo que efectivamente, por lo menos en su origen, me gusta en suponerle buena intención, de bien, hay que ordenar esto. Otra cosa es que por los tiempos que fueran y de la forma que se hiciera, y por el muy humano y muy continuado afán de poder, afán de controlar, tener miedo es lo que suele estar en la base de todos los tiranos, en su justificación de ¿y por qué quiero yo controlar todo esto? Es porque tengo miedo o tienen miedo. Todos los golpes de Estado siempre están justificados porque en el entorno hay miedo a que pasen desgracias. Entonces viene el iluminado de turno y da un golpe de Estado y lo controla todo y da seguridad, transmite seguridad. Y por eso los tiranos son tan bien apreciados por los países que los tienen. Porque ese truco de o yo o el caos, que ya se lo inventó Luis XIV de Francia, de ahí viene convencer a la gente que necesitamos orden, cosa que es cierta, pero que el orden lo va a imponer alguien que sabe de eso. Bien, en nuestras familias, ya directamente, que es el seno donde nacen las criaturas. Bueno, ¿quién era el encargado de la ley? ¿Quién era el encargado del control? Hasta hace años, solo el hombre, el varón, porque estaba justificado desde las revelaciones divinas, la Biblia, incluso muchos se basaban en la evolución de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. No entro ahí en el abuso de eso, sino que entro en la necesidad de que a la criatura que nacía, ¿quién le proporcionaba psicológicamente las herramientas para que pudiera ir desarrollándose armoniosamente? Porque el problema no es que se necesitara un orden, no. El problema viene de cómo los hombres, los varones, se atribuyeron esa función y desplazaron a las mujeres. Ahora bien, también es cierto que, como os decía antes, no somos iguales, uniformes. Es cierto que hay funciones que necesita una criatura al nacer, que son funciones que incluso fisiológicamente están más dotadas las mujeres que los hombres. Para empezar, el mero hecho de engendrar, naturalmente, engendrar, etcétera, etcétera, parir y alimentar directamente al bebé. Y eso tiene que ver con sus capacidades, con sus talentos. Ya sabemos que en el afán de dominación del hombre se disminuye la importancia, por ejemplo, de la lactancia y se ensalzan otras necesidades de la criatura. Dicho de otra forma, el patriarca, y no hablo del patriarcado en general como influencia social, ideología, no, no. El patriarca, y dicho más claramente, papá,
o aquel que hiciera de papá en cuanto a figura parental, figura masculina. ¿Y qué es eso de figura parental? Bueno, ese referente físico que para una criatura se le aparece y el infante nota que junto con la madre, y atentos, aquí es donde empiezan curvas. Cuando digo madre, estoy hablando de persona que va a ejercer las funciones maternas. Y cuando digo padre, persona que va a ejercer las funciones paternas. Es que hay dos tipos de funciones, naturalmente, porque una criatura necesita muchas cosas, no todas al mismo tiempo, y precisamente eso que necesita en primer lugar, que es que una presencia continuada, una atención no invasiva, que le dé la seguridad de ser acogido. En ese tiempo hay una simbiosis prácticamente de la criatura con la madre. Eso lo sabemos, no es nuevo. Quizás a lo que tenemos que empezar a entender es que es precisamente eso, esa función, no que eso tenga que ser exclusivo de mamá. Pero qué difícil, porque ¿qué es primero? ¿La sociedad o el individuo? Me refiero, ¿somos los individuos quienes creamos la sociedad? ¿O es la sociedad quienes va afectando al individuo y nos va modelando? Bueno, huevo o gallina, aunque más complejo, porque parece ser, según los antropólogos, que primero fue el huevo. Y fue el huevo, y fue el huevo, y fue el huevo. Aquí no es tan claro, porque obviamente la sociedad la componemos las personas, pero somos personas que hemos sido condicionadas y criadas en un entorno social. Así que es muy difícil zafarse de ese entorno social para poder empezar a pensar en otra sociedad. Y es lo que nos toca. Tener la valentía y la habilidad de poder ir a partir de la herencia, a partir del condicionamiento recibido, ir pensando otra sociedad posible, aunque sepamos que siempre estamos pillados por la sociedad que nos vio nacer. Pero, bueno, vamos haciendo pasos significativos. No olvidemos que el patriarca no es el único que puede someternos al orden, sino que, y ahí viene eso de la función paterna. ¿Qué es la función paterna? Para los lacanianos, y yo coincido con ellos en esto, o lo creo también, la función paterna es aquella que separa a la criatura de la madre. ¿Y por qué iba a hacer alguien eso? Bueno, porque precisamente en una etapa del crecimiento de la criatura es imprescindible
que la relación con la madre sea tan profunda, que se pueda sentir tan arropado y apoyado internamente, que eso exige que haya realmente una fusión como nunca más va a verla ni con la persona en la que te enamores, ni nada de eso, ni con el equipo de fútbol. Eso que has tenido, eso que te ha ido constituyendo en tu centro más seguro de soy digno de amor porque existo y porque he recibido eso de una mujer o de un hombre, pero que ha ejercido ese famoso, y no sé si mítico, a veces creo que sí, el amor incondicional. Da igual, sea mítico o no, en la medida en que una criatura se ha sentido suficientemente amada, en el sentido de protegida, cuidada, guiada, por ahí vamos bien. Pero sabemos que los excesos son malos en todos los sentidos. Y la persona que está demasiado en eso se hace dependiente de eso cuando no se confunde totalmente y pierde los límites de quién soy yo, quién es el otro. Para poder hacer esa separación, la persona que ha estado ejercitando esa función materna de apoyo total, le va a ser muy difícil poder hacer lo necesario para irse distanciando. Pero es que, además, es muy importante para la criatura que pueda reconocer que hay alguien más que la madre, por simplificar el nombre, la madre y él. Es muy importante que vaya aprendiendo que existe un tercero. Ostras, ya no es mamá y yo que estamos tan compinchados y tan guays. No, no, hay mamá, yo y otro. El otro, pero otro con mayúscula para los lacanianos, que es muy interesante y eso es para otra charla, pero es de alguien ajeno al binomio mamá y yo, es alguien ajeno que puede marcar una diferencia, una separación y que va a ir pudiendo permitir y entrenando a la criatura a enfocarse no ya hacia la interioridad que suponía mamá, sino hacia el mundo. Ese paso es imprescindible. Si no, tendríamos a personas bebificadas con un excesivo concepto de importancia de sí mismo y sin dar espacio ni a la influencia ni a la importancia del otro. Del otro, de la otra. Al mismo tiempo que en ese movimiento de separación, no deseado ni por el bebé y probablemente porque hace de madre tampoco, aunque pueda entenderlo. Pero ese movimiento de separación marcado desde fuera es lo que pretende, cuando se hace bien, etcétera, 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 ¿vale? Cuando se hace bien, ese movimiento, esa ley impuesta de afuera es la que va a poder empezar a contener. ¿Qué tenemos que contener los seres humanos? Los impulsos instintuales. No porque sean malos, sino porque nosotros estamos en ese lugar incómodo, es muy incómodo, entre animal
y animal superior, por decirlo así. Y digo superior porque aparecimos más tarde, no porque seamos mejores en ese sentido. Pero un bebé tiene su cerebro y sus instintos, y ojalá sean potentes esos instintos. Pero hay que ordenarlos, porque por esos instintos estaríamos sometidos excesivamente al instinto de supervivencia, con lo que tiene que ver de agresión, competencia, y cuando hay suficientes nutrientes, colaboración también. Pero el miedo y la agresión son dos herramientas muy útiles para que un animal se desarrolle. Y por desgracia para los humanos, nuestro entorno familiar no maneja eso excesivamente bien. En general, en las familias, aunque haya un exceso de violencia, también hay un exceso de censura de la violencia en los niños. Violencia, agresión, conflicto, y se pretende que a través de domesticar los instintos de los niños, eso sirva de orden interno. La censura no facilita el crecimiento, facilita la tensión y el resentimiento, aunque sean inconscientes. Así pues, necesitamos personas que no impongan la ley, nunca, pero sí que puedan manejar y hacernos transmitirnos como la ley. Cuando hablo de ley, hablo de límites, no hablo de nada más complicado, no hablo de multas, pero como los límites, su función primordial es proteger. Es proteger. Que te diga no, no es para censurarte. Es para darte un entorno seguro en el cual tú puedas explorar, experimentar y encontrar aquello que te vaya a servir. Así pues, ¿qué estoy diciendo? Sí, viva la función de padre, viva la función paterna, la capacidad de marcar límites que contengan a uno mismo en el sentido de que lo ordenen, no que sirva para desechar algo, no. En Gestalt, algo que nos distingue es precisamente que no desaprovechamos nada. Que es como con Cerdo, aprovechamos cualquier cosa de nuestras capacidades, de nuestros, no ya conocimientos, talentos, de ojalá poder al servicio de uno mismo esos instintos, esas intenciones, esas capacidades. Y creo importantísimo, y me atrevo a decir que para muchos hombres nos vendría muy bien que muchas más mujeres ejercierais esa función paterna de la ley, esa función de aplicar la ley que cuida y protege y contiene, pero que dice no también, no es puede ser una protección,
no nos dejéis a los hombres esa exclusividad en decir no. Aplicarla, eh, reclamarla, porque para que una criatura pueda crecer, imprescindible el buen equilibrio entre sís y nos, el buen equilibrio entre seguridad y audacia, el buen equilibrio entre amor y límite, o el amor que tiene que ver más con la apertura y el límite que tiene que ver más con la defensa ante otro. Yo estoy bastante harto, esto es nota autobiográfica o pie de conferencia, bastante harto de que en general me toque poner orden en sitios donde hay desorden. Y también tiene que ver con la predisposición personal, pero lo que estoy diciendo es la antigua ya lucha de sexos es un malentender que tenemos que estar en el mismo barco y que lo patriarcal viene a ser cómo se pretende imponer esa ley necesaria, y en eso no hay que confundir el mensaje con el mensajero, pero cómo poder aplicar esa necesidad de orden, de contención para que en esos límites la libertad estalle. Y claro que en todo ese movimiento va a haber crisis, conflictos, roces, claro, pues que estamos vivos. No es que lo estemos haciendo mal, es que parece que sí, que en ese tiempo, sea uterino o sea posterior con la madre, pues las cosas fluyen bastante más fáciles que en el mundo. Y que en el mundo nos encontramos con muchos otros que nos ponen problemas. Bueno, naturalizar que el otro, este otro que ha impuesto en un momento determinado la ley, que nos ha permitido la separación con la madre, ese otro, naturalizar que, claro que la relación con el otro puede resultarnos incómoda. Claro, como nosotros al otro. Yo creo que es un derecho inalienable ser molesto. Ser molesto con tu papá, molestar a mamá, al hermano, a la maestra, al policía, al terapeuta, al jefe. Es normal y tenemos que naturalizar eso, no criminalizarlo, porque entonces, de nuevo, estamos jugando a ladrones y policías. Y si tú criminalizas eso, vas a polarizar aún más ese asunto. Así que ley para contener, ley para ordenar psicológicamente, y ley para abrirnos tanto a la capacidad de amar tiernamente como a la capacidad de ser molestos y confrontar en el día a día. Sin no. Y con la mirada puesta en que más vale que te moleste en este momento que no acumular eso para que en el futuro estalle una indignación insostenible.
Y creo que aquí lo dejaría. Y me interesan más preguntas que podáis hacer, que a partir de ahí desarrolle más cualquier punto que no haya expresado ahora lo suficientemente con claridad. José Luis, no he comentado lo de que lo escribieran en el chat. ¿Cómo Bueno, prefieres hacer? ahora hazlo. Vale. La idea era que pudierais escribir en el chat las preguntas que fueran surgiendo y yo las leería. Pero como no lo he comentado, ahora mismo en el chat no hay, claro. Si queréis escribirlas, yo las leo. O yo incluso me atrevería, que me da un poco de miedo, pero a abrirnos a la posibilidad de un poquito de caos. Okay. Si queréis hacer alguna pregunta, pero que no sea una pregunta con prólogo, prefacio, introducción, etcétera, etcétera, así para que sea más ágil, ¿vale? Entonces, si te parece bien, Cristina, sí. Uy, una pregunta. A ver. Interesaría saber cómo entiendes que una figura materna podría combinar ambas funciones. ¿Cómo hacer la transición? Ay, yo creo que es mucho trabajo para una sola persona. Es como no acaparar cargos de tener que hacer figura materna, figura paterna. Vale, sí, están los casos de monomarentales o monoparentales. Mucha exigencia que una persona tenga que estar dando apoyo y en un momento determinado cuestionando eso. Por suerte, como ya nos enseñaron en Jurassic Park, la naturaleza se abre paso. Y aunque tú no hagas nada o hagas lo contrario, una criatura se va a ir encontrando, sea por parte de familia o sea por parte en la escuela, se va a ir encontrando a exponentes que van a ir marcando la ley. Y si eso no es en casa suficiente, eso se va a dar en la vida del niño, de la niña, de una forma más abrupta, probablemente, pero igualmente eficaz. Así que no creo que sea necesario una madre y un padre. A veces son excesivos, tanto uno como otra. Ojalá ejerciéramos menos o tuviéramos que ejercer menos, pero sí que viene muy bien dos figuras que pueden jugar esos dos roles, pero por favor, que no sean dos figuras intercambiables cada día y un día uno hace de función madre y el otro de función padre. Porque precisamente si intentamos ordenar algo, solo falta que a la criatura le vayamos sugiriendo, a ver, hoy adivina, ¿quién es la ley y quién es el caos? Una coherencia. Carmen Me ha gusta. levantado la mano. Disculpa. Ah, Hay una mano levantada. vale, sí, sí.
Carmen, di. A menudo me encuentro con que son las madres las que ponen límites, pero los ponen incluso al padre, cuando el padre quiere accionar con... Pues como esa sensación de que niegan esa fuerza del padre, ¿me entiendes? Eso por un lado. Y por el otro, y entonces desde ahí cuesta, me encuentro con padres que no van al unísono. Yo no sé si eso está bien o no, yo creo que sí, que el hijo debería sentir como una fuerza de padres, aunque cada uno individualmente tenga una manera de pensar diferente, pero en cuanto a la educación, entonces no sé si es un poco mezclado lo que te digo, es un poco Bueno, caótico. me hace pensar en eso de, claro, una madre en este caso que es muy consciente del niño y que además lo conoce muy bien o cree conocerlo, y de repente se acerca el padre, como tú has dicho, y empieza a meterse por en medio, y que incluso puede hacerlo mal el padre porque no sabe o es muy brusco o etcétera, etcétera. De ahí viene que esa pareja vaya a convertir a la criatura en campo de batalla. Entonces, naturalmente, qué bueno que los padres vayan al unísono, o no, en el sentido de muy progresivamente que la criatura vaya entendiendo que hay más de una forma de ver las cosas, que hay más de una sensibilidad en apreciar o en hacer una cosa u otra, que no es pensamiento único y que, claro, el truco consiste en transformar una pelea a puñetazos en un baile que puede ser más intenso, etcétera, etcétera, pero que pueda haber espacio para la madre hasta un momento determinado o para quien hace de ese rol más de protección, y después ese otro rol de abrirse al mundo, probar y empezar a hacer un cierto callo en cuanto a no confundir a la criatura con la idea de que si tú y yo no estamos de acuerdo, uno tiene que perder y el otro que ganar. Es, es como, sobre todo, tener en cuenta, como decía en un libro sobre depresión, un americano fantástico, que la reproducción no existe. Que eso de que un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres, con todos los medios científicos, se reproduzcan en una criatura, eso es una aberración, porque no es una reproducción, no es uno mismo reproducido en otro, para nada. Es un nuevo ser que hay que mirarlo con nuevos ojos. No es mi continuación, no es mi imagen puesta ahí, no es otra oportunidad que me da la vida de, a ver, si yo no he aprendido a tocar el piano, que mi niño lo haga, y etcétera. No, poder partir de ese dicho de hace años ya, de no, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Pero claro, encima, son hijos de la vida, pero me toca a mí cuidarlo, segurizarlo, enseñarle, frustrarle, contenerle, etcétera, etcétera. Pues menudo negocio. Pues sí, así es. Así es. Habértelo pensado antes. Vale. ¿Quieres que lea? Hay una de David Salas
Si ¿vale? quieres, si quieres la digo yo, si no te importa, y así Claro, me la perfecto. medio explico. Hola, David. Hola, José Luis, gracias. Me gustaría eso, que como que pudieras hablar un poco más de ese momento que hablabas del otro en mayúsculas, de Lacan, de separar la madre y niño-niña, ¿no? De esa simbiosis, ¿no? Como, ¿cuáles serían los ingredientes que hace falta en ese plato, ¿no? Como del padre y en caso de la madre también. Bueno, es como, fijaos, yo creo que mi mundo es el que conozco. Mejor dicho, que el mundo es el mundo que conozco yo. ¿Vale? Y que ya me ha costado un montón, irme diferenciando de mamá. Porque en un primer momento, mamá y yo somos uno y no hay diferencia. En el útero, desde luego, pero posteriormente aún hay un tiempo largo en el que la criatura está fusionada con la madre, porque la madre va a ir haciendo de soporte psicológico para las experiencias de la criatura. Incluso cuando una criatura se inquieta y llora y se desregula, es la madre quien consigue regular al bebé. ¿Cómo? A partir de regularse en sí misma. Es algo que parece magia, pero no lo es. Es pura fisiología. O parecía magia cuando no sabíamos que era fisiología. ¿Y qué es? Pues que la madre sintoniza con la desregulación de la criatura, regula eso en su propio cuerpo y transmite esa regulación a la criatura, con lo cual la criatura se calma. Eso para entender el nivel de fusión que hay ahí. ¿Y qué pasa? Pues que con el pasar de las semanas, la criatura empieza a notar que no todo lo que le pasa a ella viene de sí misma, con lo cual le da una impresión de, aquí hay alguien más. Aparte de yo, hay alguien más implicado en esto, muy cercano, probablemente en la punta de mi nariz, que no puedo verla, pero poco a poco sí que se va consiguiendo enfocar, incluso visualmente, a que, en el mundo estamos dos, mamá y yo. Siempre entendiendo que mamá está a mi servicio, no hay otra. Está bien ahí también. Y de ahí eso que ya es más controvertido, de que para la criatura siempre haya una mamá nutricia. Vendrá bien que progresivamente eso no esté tan claro, en el sentido de que se pueda empezar la criatura a frustrar un poco para irse haciendo a la idea de que esa otra que comparte su mundo no le va a satisfacer siempre. Pero llega un día que, ostras, parece que en el mundo, aparte de mamá medio esclava mía, aparte de mamá, hay un otro al cual no tengo ni controlado ni conocido y que no se ajusta tanto a mis necesidades, mis deseos, y que es más conflictivo. De entrada, seguro que le tengo miedo, seguro.
Porque es, ostras, y yo que creía que ya estábamos aquí todos organizados, aparece la discrepancia, lo diverso, y se acentúa más la separación con mamá. Entonces, ese otro, que puede ser papá o no, ese otro va a estar a partir de ahí en mi yo interno hasta que me muera, y no sé si más allá. Es decir, en esos momentos se estructura la psique de la criatura en tres. Sí mismo, una mamá que habrá sido más o menos nutritiva, amorosa, presente, etcétera, etcétera, y un otro que no es mamá. Y en ese otro cabe todo, y todo va a ser otro, porque no hay otra. Estoy yo, mami la vida, y el otro que, en general, ese otro se va a interponer entre mamá y yo. Y la cosa se acentuará aún más cuando, más allá, si mamá y ese otro son pareja, de repente me voy a encontrar que yo miro a mamá, al otro con sospecha, con cierta desconfianza, pero, ostras, el día que me doy cuenta que yo miro a mamá y mamá mira al otro, aquí está pasando algo muy inquietante. ¿Cómo que mamá no me mira a mí? Y en general se dice que en ese movimiento de ver que mamá mira a otro, a mí me va a hacer que yo también mire al otro con curiosidad. Es como paso a mirar, desear aquello que mamá desea o mira. Entonces ahí puedo irme vinculando de otra forma con aquello que en un momento me ha cortado el rollo con el huevo, que dicen los psicoanalistas, rompen el huevo, me barran, es otra forma de decirlo, y a partir de ahí vamos a estar siempre tres, en lo simbólico, ¿eh? Y que en ocasiones mamá y el otro van a estar juntos, o va a ser incluso lo mismo. Pero eso de poder aceptar que el otro, lo otro, es interesante o es confiable, ahí está la base de la confianza en el mundo, en los demás, en los trastornos paranoides, en el miedo, en la confianza, en la competitividad, en la solidaridad, etc. De ahí viene, de esos meses tan críticos. ¿Sí? Vale. Hay una de Fina Morera, que dice, ¿podrías hablar un poco más acerca de la diferencia entre los límites imposibilitantes y los posibilitantes? Bueno, pues si quieres enloquecer a una criatura, exígele algo que no puedo hacer. Y para redondear la cosa, hazle saber que es culpa suya. Eso tiene que ver con la neurosis de los padres, con las creencias enfermas, con la percepción distorsionada de lo que es posible, y suele estar vinculado al propio narcisismo de los padres, ¿no? Lo de
no poder tolerar que su hijo o su hija no vaya a cumplir sus expectativas. Con lo cual, de nuevo, es que estamos permanentemente con la cuestión del equilibrio. Proponerle, facilitarle, auspiciarle a la criatura una existencia sin problemas, eso es incapacitante. Eso es colaborar a que no crezcan. Mientras que proponerle, auspiciarle conflictos excesivos, eso es, ¿cómo se llama? Ay, que no me sale. Castrante. Castrante porque es hacerles creer que no podrán con determinadas cosas. Y yo voto por crear y criar y favorecer niños audaces, naturalmente, para que se vayan pudiendo entrenar y encontrar y desarrollar sus capacidades. Lo imposibilitante suele tener que ver con la mirada exageradamente ambiciosa de los padres. Y ahí el dicho ese de, pues bueno, los límites que no hayan impuesto los padres, ya va a venir el mundo y se los va a imponer de una forma más cruel. Así que mejor que estén preparadas las criaturas. Hay otra pregunta de Gerard Marimón y Montserrat, que digo, gracias por la exposición, José Luis y organizadores. ¿Cómo crees que se puede gestionar por parte de la madre la aceptación de la necesidad de la función paterna por parte del padre? En la medida que la madre haya tenido un buen padre o alguien que haya ejercitado una buena función paterna, ahí la madre te colaborará más, naturalmente. Si la madre ha sentido en sus propias carnes el abuso de la ley paterna, pues seguro que va a estar de culo con el hombre. Y va a, muy probablemente, secuestrar a la criatura como una especie de compensación. Eso de mi hijo es mío, no es de nosotros. Es una cadena. Solo podemos romperla yendo a los orígenes y esperando que una nueva generación esté más reconciliada con lo suyo. Es decir, que las nuevas generaciones o estén más sanas por un misterio o hayan hecho más terapia para no reproducir lo aprendido con sus hijos. Pero, y no quiero hablar ahí solo de los padres, estamos en nuestro mundo algo inaudito, que tiene cada vez más peso lo social que lo familiar. ¿Qué significa eso? Pues que no esperemos a ser padres o madres conscientes para facilitar eso. No, no. Empecemos por el buen trato con las amistades. Es decir, tratarnos en un nivel de conciencia y confianza y honestidad suficiente para que eso vaya haciendo más masa crítica. Es decir, ya sé que por muy bien o
o mejor que pueda tratar yo a mis amigos, eso va a facilitar que haya un cambio en las familias de los hijos. Pues mira, yo creo que sí, que es una motita de polvo en la dirección de hagamos del buen trato entre nosotros algo tan común y que permee absolutamente a toda la sociedad. Y no solo en la familia. Ay. Vale. Hay una última pregunta Vale. de Clara Lluvé. Dice, ¿qué sucede si la aparición del otro es un hermano o hermana pequeño en vez de una figura paterna? Bueno, que ahí empezamos el lío, ¿no? Ahí empezamos que se le supone a un hermano o hermana la capacidad de ejercer la ley, ejercer el corte, que se habla también, sin tener capacidad para ello, sin que en ellos se haya producido eso. Claro, ¿por qué es tan importante esto de la ley? Porque, y aunque parezca una broma, es ley para todos, no la ley que me viene bien, no hay un juego de palabras entre el padre de la ley y la ley del padre. ¿Y a qué se refiere eso? Que en esta ley que pretende separar para promocionar al hijo, a la hija, no es porque al padre le venga bien hacer eso o porque le tenga manía a la madre. No, no. Ahí hay un sentido más profundo de colaborar a que esa criatura se abra. Pero para abrirse al mundo, insisto, tiene que estar previamente bien enraizada en su sentir y en su ser, y eso viene a través de la función materna de cuidado y protección. La una sin la otra no hace buen trabajo. Y cuando son hermanos muy pequeños, van a aportar una ley en términos de cómo tendría que ser y no como es. Es como alguien que se comporta de una forma que cree que tiene que hacer, pero está impostando el papel porque no ha aprendido aún a poner límites. Es como viene a ser los niños que hacen de adultos. No, pero al fin y al cabo, y vamos viendo continuamente en terapia en el mundo, que la creatividad humana para manejarnos en múltiples situaciones jodidas es impresionante. Y la resiliencia es altísima. Y vamos encontrando continuamente nuevas formas de hacer ante todos los cambios sociales que estamos teniendo, y son muchísimos. Y a cada cambio social, normal que nos toque un reajuste y un reaprendizaje de aspectos tanto internos psicológicos como sociales y de relación. Es decir, esto no para. Uno puede echarse a un lado, descansar, quejarse, bla, 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 pero la adaptación continuada que necesitamos hacer al medio, al entorno, a nuestro campo, es diaria, es continuada. Así que más vale estar entrenado y no forzarse a ideologías estrictas o
que no tienen en cuenta el saludable cambio y conflicto. Yo soy de los que cree que crecemos por crisis, que sin una crisis no hay crecimiento, no hay renovación. En todo caso, consiste en que quizás estemos más en crisis para evitarnos crisis tan tremendas que nos descoyuntan. Pero eso está facilitado muy claramente por haz algo nuevo en tu vida continuamente. Introduce novedad, pero no porque es más entretenida la novedad, no, sino porque estar haciendo cosas nuevas continuamente va a hacer que tu cerebro esté activo y esté actualizándose. Así que, aunque sea, cambia de acera de vez en cuando para ir al trabajo. Eso es nuevo. Ahí tu cerebro despierta, se activa y te enteras de que hoy no es ayer. Y parece casi frase de película. Hoy no es ayer. Actualízate. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia, atención y eso.